Bien, bueno, ahí Mati puso a grabar. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a arrancar con este segundo workshop en el que vamos a ver una introducción a Power BI. Ya tuvieron el de Storytelling la semana pasada y mañana van a tener el de Tableau. Así que nada, contarles que hoy vamos a ver un poco lo que es la herramienta Power BI. La vamos a ver desde el nivel más básico, bien entry level. Eh, y nada, la idea es, no tienen que tener nada preparado, no tienen que tener descargado el programa siquiera. Vamos a trabajar bien conceptualmente cómo se encara un tablero en Power BI y cuál es la filosofía del programa, ¿no? Básicamente, para qué nos sirve, qué dudas viene a responder y en qué situaciones nos puede ayudar con sus fortalezas y sus debilidades. Eh, bueno, nada, primero agradecerles la inscripción en el Datatón. Desde la organización estamos muy contentos, muy manijas, con muchas ganas de ver qué sale de ahí. Me parece súper interesante que tengan esa inquietud, que les interese el mundo de los datos. A mí también me interesa. Les cuento un poco de mí. Yo soy ingeniero civil, estudié en FIUBA, me recibí el año pasado. Más o menos en tercer, cuarto año. Antes que nada voy a preguntarle si, creo que me están escuchando, pero por las dudas, alguno si me confirma. Sí, se escucha. Sí, sí. Gracias, gracias chicos, bárbaro. Bueno, nada, cualquier comentario, nada, lo que se les ocurra y quieran decirlo, desmutéense, interrúmpame o preguntas que vayan surgiendo. Si están más cómodos, dejan medio bajito. A ver si puedo cambiar el volumen del micro. Bien, ahí lo puse a tope, avísenme si hay algún inconveniente con el sonido, porfa, escríbanme. Eh, Buenísimo, ahí leo que sí. El chat por ahí lo veo con un poco más de delay, sobre todo cuando empieza a compartir el tablero. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estaba contando de mí, estudié civil en FIUBA, más o menos en tercero o cuarto me empezó a gustar un poco el mundo de los datos. En una pasantía que hice, que fue de mis primeras experiencias laborales, empecé a trabajar con Power BI y mediante la visualización me metí un poco en el mundo de los datos, pero hoy en día estoy haciendo una maestría en eso, me interesa bastante, me considero bastante apasionado por lo que son los problemas que, digamos, que se pueden resolver mediante datos y todo el conocimiento, todos los patrones que se pueden extraer de los datos. Creo que es algo muy interesante, algo muy actual, que tiene muchísimas implicancias y que está transformando la manera de trabajar de los ingenieros y de un montón de otras profesiones. Así que me parece súper interesante que se sumen a este evento que organiza el Club de Consultoría de la FIUBA, cuya idea y filosofía también es un poco eso, ¿no? Como acortar la brecha que hay entre lo que es la educación tradicional, como puede ser un grado en ingeniería, y las distintas demandas que van surgiendo en los ambientes laborales. Así que, nada, sin más preámbulos, agradecerles por participar tanto de este workshop como de Datatón, invitarlos a que pregunten lo que sea, o sea, me parece una buena oportunidad para sacarse todas las dudas, cualquiera. Y bueno, repetirles que va a ser algo muy introductorio, así que no hay que saber nada, digamos, para arrancar con esto. Eh, y bueno, que después les voy a estar compartiendo todo el material que vamos a usar, que va a ser básicamente el tablero. Lo empezamos de cero juntos y vamos a ir haciéndole cosas. Lo que terminemos se los voy a subir en un drive, después les compartimos el link. Las dos bases de datos, por llamarlas de alguna manera, son dos tablas muy sencillas, también vamos a hablar después, y una presentación de PowerPoint que tiene básicamente el paso a paso de lo que vamos a ir haciendo en el tablero. Como estuve leyendo, algunos preguntaban si nos vamos a manejar con Power BI Desktop o no. La realidad es que en este workshop mi idea es que anoten, se lleven algunos conceptos, o ni siquiera anoten porque lo van a tener grabado, pero nada, vayan pensando a ver si les hace sentido o no lo que escuchan, y después van a tener entre la grabación y el tablero, van a poder jugar más adelante, eh,
después de esta reunión, sí, les recomiendo que se descarguen el Power BI, la versión escritorio, para poder trabajar con los distintos datasets que tengan según el desafío que les toque en el Datatón. Así que les voy a dejar el link en el chat. Con ese link pueden descargarse Power BI. Es una herramienta que está disponible para Microsoft. Y hay algunas funciones que si no tienen la versión paga no van a poder usar, pero no se preocupen porque son funciones que no son necesarias para este desafío, como por ejemplo la publicación online y la utilización de filtros dinámicos online, que de momento, digamos, no es algo que sea necesario y no va a ser una complicación para lo que es el Datatón. Así que, si les parece, voy a arrancar compartiendo un poco lo que va a ser el paso a paso. Pantalla. Bien. Vamos a empezar. Bien, si no me equivoco, ahí están viendo. Si no se ve todavía, avísenme. Tengo espejado, me parece que se ve. Está Buenísimo, bien. gracias Daniel. Muchas gracias. Bueno, arrancamos un poco charlando de Power BI. ¿Qué es Power BI? Es una herramienta de Microsoft que básicamente nos va a permitir a nosotros, mediante distintas bases de datos o tablas provenientes de distintas fuentes, elaborar distintas visualizaciones con una herramienta principal o con una posibilidad de relacionar los datos de manera tal de que esas visualizaciones sean actualizables con cierta periodicidad y que los formatos se mantengan en el tiempo para ahorrarnos trabajo y permitirnos, por ejemplo, la elaboración de reportes diarios, semanales, mensuales. Es una herramienta que se utiliza muchísimo en el ámbito laboral, sobre todo toda la gente que trabaja con la suite de Office de Microsoft encuentra muy amigable, es un entorno muy amigable porque es muy similar. Y mañana, bueno, van a ver el gran rival a nivel visualización, que es Tableau. Y bueno, ya se van a poder ir sacando ustedes las dudas de cuál les gusta más o cuáles les parece que tiene ventaja o no frente al otro después de las dos capacitaciones. Así que bueno, les paso a contar más o menos cómo vamos a estructurar el workshop de hoy. Bien, la hoja de ruta de hoy es, primero vamos a estudiar el dataset fuera de Power BI. Esto es una recomendación que creo que vale la pena llevar a cabo más allá de cualquier software que se use, sea Power BI, sea Tableau. La idea es, a mí me llega un CSV, me llega un archivo Excel que va a ser sobre el cual quiero trabajar, quiero hacer un análisis de los datos que hay ahí adentro. Básicamente, la idea es siempre abrirlo, primero ver qué tiene, ver cuántas columnas, cuántas filas. A veces se puede hacer, a veces no, de manera visual, porque puede ser, dependiendo del tamaño de la información, puede ser una práctica posible o no. Pero una recomendación es tratar de familiarizarse un poco con el tipo de dato que tengo, con qué tipo de número, qué tipo de, si es un string, digamos, básicamente tener una noción de qué se tratan esos datos, porque me va a servir mucho para después, una vez que sé cuál es la base de la información, me permite saber bien cómo refinarla y cómo llegar a un producto de una manera en la cual se minimizan los intentos fallidos, ¿no? Entendiendo un poco cómo está conformada la base de datos, uno puede llegar más rápido por ahí al resultado final. Así que vamos a arrancar estudiando lo que es la base de datos fuera de Power BI. Después vamos a ver cómo es la relación entre los datos y el software. En principio vamos a ver cómo es una primera carga, cómo el programa lee esos datos, pero después también vamos a indagar un poquito en lo que es periodicidad de elaboración de informes, en el sentido de cómo uno puede actualizar desde el software la lectura de la base de datos y si esta está actualizada. Por ejemplo, supongamos que estoy trabajando en un sector de una compañía que tiene que elaborar un reporte, pero que la información viene de otro y vos sabés que ese sector actualiza la información con cierta periodicidad.
Una vez que estableces bien la relación entre el software y la base, luego solamente tenés que actualizar desde Power BI esa succión de información y ya no tenés que volver a armar todas esas relaciones, lo cual es bastante lógico, ¿no? Después vamos a ver un poco lo que es pasar del formato de los datos en origen al formato de los datos en el Power BI, en el software. Vamos a ver lo que es la limpieza, lo que es el orden de la base y sobre todo lo que es el formato. Una vez que tenemos los datos formateados en nuestro tablero, ya podemos empezar a hablar de modelado, que es una pestaña clave. Por ahí algunos, en algún principio, uno piensa que el Power BI es como si fuesen tablas dinámicas de Excel, pero un poquito más lindas. Pero cuando empezás a ver toda la parte de modelado, es donde entendés realmente la diferencia y por ahí la propuesta de valor del software. Y después lo que sería la creación de visualizaciones. Para ver para ver qué es lo que quieren ver, digamos, qué es lo que quieren generar en la persona que vea lo que ustedes están generando, lo que ustedes están, perdón, la visualización que ustedes están creando, les recomiendo fuertemente que vuelvan al workshop 1, que es de storytelling con datos, ¿no? Esta ciencia de contar historias, de ver qué es lo que vos querés contar y qué es lo que vos querés generar en la persona que lo ve. Nosotros lo que vamos a ver es, suponiendo que vos sabés qué tipo de visualización querés hacer, cómo se construye. Eh, Vamos a ver qué tipos hay, qué es lo que podemos hacer. Después vamos a estudiar un poco lo que son los campos, que sería una manera de aumentar o de generar datos con los datos existentes, pero ya fuera de la base de datos. Digamos, a partir de la base de datos me apalanco para generar una nueva información que nada, va a quedar dentro del software y no es que tengo que ir a cambiar la base de datos digamos, de alguna manera repetir ese formateo que tantas veces nos pasa cuando trabajamos en Excel, por ejemplo, y tenemos armadas las columnas y las filas y alguien nos manda en otro formato y tenemos que andar copiando formato, pegando. Bueno, la idea es minimizar todo ese tipo de actividades con este tipo de software y vamos a ver un poco de qué se trata. Y bueno, por último vamos a ver el apartado de los filtros, que es es algo que es muy útil y es muy importante entender cómo funcionan para que los datos que estamos viendo realmente reflejen lo que nosotros queremos ver y no se esté perdiendo nada de información. Después de todo eso, vamos a ver lo que es exportar los datos, cómo nos podemos llevar estas visualizaciones, más allá de hacer una captura de pantalla, que supongo que lo habremos hecho todos en algún momento con alguna tabla dinámica, para que nos quede linda, por ejemplo, en Google Sheets, la típica incompatibilidad ahí que encontramos. Bueno, la idea es ver un poco cómo podemos exportar en algún otro formato, algún PDF, y qué podemos hacer. Hasta ahí la hoja de ruta y la introducción. No sé si no hay alguna duda, alguna pregunta. Si les interesa ver alguna otra cosa, lo podemos ajustar. Eh, Sigo, no sé, lo que ustedes digan. Este, de cualquier manera, si quieren después, si a alguno le queda una duda, no sé, por ejemplo, ya tengo un poquito de nivel en Power BI y quiero hacer esto y no me sale, nada. Después les voy a dejar al final mi mail, mi número de WhatsApp, lo que ustedes quieran, y me escriben y lo charlamos. Y si no, bueno, también vamos a estar en constante contacto durante el datatón, así que ahí puede salir alguna duda también y alguna consulta. Eh, Bien, supongamos que ustedes entraron al link que yo les pasé, descargaron el programa, lo instalaron. Lo primero que van a encontrar cuando abran el programa es esto. Les aparece un marco donde tenemos sin título el archivo, Power BI, versión de escritorio. En el caso de ustedes, seguramente les aparezca acá un iniciar sesión, porque no tienen abierta su sesión. La ventana y ya les aparece una ventana que les permite obtener datos o abrir algún tablero en el que hayan estado trabajando recientemente. A la derecha la típica pestaña con videos que personalmente yo nunca miro. Uy, perdón, por ahí salta algún mail de laburo. Bien, vamos a arrancar obviamente con la parte de obtener datos. Yo les dije que íbamos a ver un poco la base de datos antes, así que rápidamente vamos a pasar a chusmear. Yo armé dos bases de datos. La idea mía es
como que esté bien claro el concepto de base de datos y que sea algo bien liviano y fácil de manejar para que entiendan que la teoría detrás de todo esto es muy fácil. Después una base de datos se puede complicar hasta donde se imaginen. E incluso la base de datos con la que van a trabajar en Datatón va a ser mucho más compleja. Así que nada, chusmeamos rápido dos bases de datos que armé yo, muy sencillas para poder trabajar y entender estos conceptos base. La primera es una base de datos conformada por 3 features, o sea, 3 columnas y 9 filas, donde la primera columna es el nombre del vendedor, la segunda columna es el monto de venta de ese vendedor y la tercera columna es la columna de fecha de venta. Esa es la base de datos número 1. Supongamos que se trata de una empresa de venta de electrodomésticos, ¿no? Y esta es un tipo de datos que podemos tener con cierta periodicidad. Por ejemplo, todos los lunes me llega un informe de cada vendedor, cuánto vendió, ¿no? Y la segunda base de datos es de esos vendedores, ¿a qué zona de venta pertenecen? Supongamos que tenemos sectorizado, bien sencillo, hay 2 zonas de venta y estos vendedores pertenecen 2 y 2. La idea es que se mantenga muy, muy fácil esto. Voy a hacer un poquito de zoom porque me di cuenta que estoy en Júpiter con eso. La idea es que se mantenga bien, bien fácil la base de datos para entender el concepto. A lo que voy con esto es, tenemos una base que nos está mostrando cuánto vende cada persona que trabaja en esta empresa y otra base que nos está relacionando esos vendedores ya no con el precio, sino lo está relacionando con una zona de venta. ¿Cuál es la idea? Que me parece interesante que empiecen a desarrollar. Estas dos bases tienen un punto en común, que es el nombre de los vendedores, ¿no? Si uno quiere identificar a esa gente mediante su nombre, puede establecer un punto en común entre estas dos tablas mediante el nombre de esos vendedores, en este caso pareciera ser un apellido. Es muy importante para mí, antes de meterse en el tablero de Power BI y cuando tengan más de una base de datos, abrirlas y entender cuáles pueden ser los posibles puntos en común de esas bases de datos. Más adelante vamos a ver que es algo muy, muy importante para lograr filtrar de manera adecuada y para lograr ver lo que realmente queremos ver y además lograr mejorar la información que nos provee cada una de las bases de datos por separada, ¿no? Una idea como de que las dos bases de datos juntas nos pueden dar más información que cada una por separado. Entonces, obviando lo sencillo de esta base de datos y suponiendo que si yo pongo acá lo puedo cargar, voy a hacer la entrada tradicional, que es cierro la ventana emergente. ¿Qué es lo que me aparece? Un informe en blanco. Vamos a ir viendo y descomponiendo parte por parte todo el informe. Y yo le voy a contar cómo me parece a mí que es la manera más fácil de leerlo. Y después ustedes, si quieren, me van parando y hacen la pregunta que quieran. Supongamos que vos arrancás con el tablero vacío. Lo primero que tenés que hacer es darle de comer al modelo. ¿Cómo? Cargando la base de datos. Si vos venís a inicio, que es la pestaña por defecto, vas a encontrar toda una sección que se llama datos. Fíjense, acá te das bien cuenta que es de la familia Office, es un formato muy similar. Obviamente tiene compatibilidad nativa con todas las herramientas de Office, así que quien maneje Microsoft va a tener ahí una pequeña ventaja, pero no es nada del otro mundo y van a ver que también puede tomar datos de otras fuentes. Dentro de obtener datos, si uno cliquea, encuentra distintas maneras de cargar datos al sistema. ¿Cuáles son las más comunes, o por lo menos la que yo creo que es más normal encontrarse en algún ambiente laboral? Son CSVs o libros de Excel. En este caso vamos a levantar 2 libros de Excel, que son los que les mostré recién, pero si fuese un CSV no cambia mayormente lo que se hace porque, sí, ahí te mando, Alejandra, el link. Vamos a hacerlo ahora mismo. Muy bien. Bueno, me acabo de dar cuenta que lo podría haber copiado de lo que ya había puesto, ¿no? Ah, ahí lo mandaron. Gracias, Ignacio, espectacular.
Estamos con eso. Bueno, entonces, como les decía, vamos a agarrar los libros. Bien, vamos a agarrarlos de a uno. Voy a abrir el primero. La ventana emergente nos da la idea ya de que se está estableciendo alguna especie de vínculo entre la base de datos, que está en un lugar de nuestra computadora, en este caso, podría ser en alguna carpeta compartida, y este software. Fíjense que en este caso la base de datos tiene una sola pestaña, pero si tuviese muchas pestañas con muchas tablas, yo lo que hago es incorporar aquellas tablas que creo que son relevantes, ¿no? Entonces, base de datos 1.xls, el Excel tiene una hoja 1, si yo cliqueo tengo una previsualización donde, donde puedo ver básicamente cómo está formada la tabla y si le doy a cargar, voy a cargarla así como está. Y si ya sé que hay algún tipo de dato que se está leyendo mal, podría irme a transformar datos, pero como esto lo puedo hacer más adelante, vamos a ir directamente a cargarlo y después vemos cómo es la transformación de datos. Entonces, cargo. Todos los procesos más o menos duran la mitad. Por lo general, cuando estás compartiendo pantalla, este tipo de programas suele ralentizarse mucho. Ahí se está cargando la hoja 1, que es la que hablábamos. Bueno, estaría tardando bastante. Esperamos un toque. Sí, Mati, tenés razón, ahí va. Está andando medio lento. Yo le digo que no es tan lento. Si esto tarda así, podría apagar un segundo la cámara. Eh, bueno, pasa que les quiero mostrar también que el otro se carga de la misma manera, así les queda. Pero sí, la verdad que va muy lento. Bueno, esperamos un toque. Ok, mánquenme un toque que saco la cámara y volvemos. Dejo de compartir un segundo. Luis, Sí, ¿no va a ser necesario buscar más información de lo que ya nos provean para hacer los workshops? ¿me repetís? No entendí. Si va a ser necesario buscar de más información, tipo aprender más para hacer los workshops. O con esto ¿Para alcanza. hacer estos workshops? No, ¿O decís el datatón? el datatón, perdón. No, básicamente con la información de Power BI y Tableau ya podés encarar un tablero
Después creo que el mayor aprendizaje lo vas a tener haciendo. Estas cosas escuchando eh, por ahí te parece como que o está todo en el aire, qué sé yo, y después con lo que tengas en estos 3 workshops vas a poder hacer tranquilamente el tratado. No es necesario nada más. Bien, no sé si respondí tu pregunta, Matías, ¿no? Sí, Matías, gracias. Bárbaro. Ahí les comparto de vuelta. A ver si- Bien, ahí están viendo de vuelta. Ni bien terminó el cartelito, apareció en la parte de campos, hoja 1, que es la base de cargamos. Antes de empezar a explicar todas las partes de Power BI, voy a cargar el otro libro, así ya nos olvidamos de la carga y podemos trabajar tranquilos. Y le voy a empezar a contar un poco cómo es la interfase, de qué se trata. Aunque entonces que dejo de compartir un segundo, cargo y lo vuelvo a... Bien, ahí va. Bueno, ahora sí, fíjense, una vez que ya cargué las 2 bases de datos, eh, tengo dentro de lo que es Power BI hay 3 solapas principales. Una es la primera, que se llama informe, donde vamos a generar estas visualizaciones. La segunda es la de datos y la tercera es la de modelado. Las 3 son bien distintas. En la del medio es en la que trabajamos al principio, que es la de los datos, es donde nos vamos a ir ahora. En la de relaciones es en la que fichamos como dijimos hoy que los vendedores eran el punto en común entre las 2 bases. Bueno, en la pestaña de modelado vamos a dejar explícita cuál es esa relación. Y después en la de informe es cuando ya tengo calibrado todo lo demás, uno por ahí se siente tentado de arrancar por esta parte, es la primera y ya empezamos a ver algunos gráficos y nos queremos tirar de cabeza, pero si uno arma bien la parte de datos y modelado, después lo otro sale solo. Apretando en datos, uno se encuentra con que automáticamente se selecciona una de las bases de datos y se empieza a cargar. Fíjense, si ustedes van a la primera... Un segundo, ¿no? Ahí vamos. Ahí cargó. Si ustedes vienen a la primera base de datos, van a ver que se llama hoja 1, porque la pestaña de la base de datos del Excel se llamaba así. Esto ustedes lo pueden cambiar, supongamos que tienen varias bases de datos y a esta le quieren poner ventas por fecha, porque tiene las ventas, los vendedores y las fechas. Y le dan un enter en el nombre cambiado. Vamos a diferenciarla rápido. A la segunda base le vamos a poner ventas por zona. Ahí, como ustedes habrán visto, desde la zona de campos, uno puede seleccionar cuál es la base de datos sobre la que está trabajando y simplemente la pestaña de datos lo que hace es abrirme la base como si fuese una tabla. Una tabla y la estuviese trabajando literalmente en Excel. Entonces, volviendo a la primera base, que era ventas por fecha, me fijo de vuelta a las columnas que tengo y, por ejemplo,
Supongamos que no me gusta, en este caso tenemos el monto de venta, ¿no? Tipo de datos es un número entero. Esto podría estar, si fuese un número con coma, le podría agregar las comas desde acá. En el formato podría cambiarle también cómo está armado. Podemos agregarle una coma como separador de miles, dependiendo de qué tipo de visualización nos gusta. Y después donde más se usa este tipo de retoque de datos es en la parte de fecha de venta, donde las fechas tenemos bastantes maneras de visualizarlas. Supongamos que a nosotros nos importa el número, pero no nos importa ni qué día de enero, ni saber de qué día es. Bueno, te puedes armar un formato, pongamos uno típico, día, mes, año, como para tener una visualización que nos guste más. Y básicamente ahí le vamos seteando el formato. Más adelante vamos a venir a... Ustedes lo que pueden hacer acá también es crear nuevas columnas. Más adelante venimos y lo probamos porque también se puede hacer desde otro lado. Pero de momento dejémoslo ahí. Esa sería la primera tabla. Y bueno, la segunda tabla, que es la de ventas por zona, donde vemos que nos tomó mal el título. Esto es algo que suele pasar. Esto es lo que se llama limpiar los datos o arreglarlos. Básicamente no nos está tomando el nombre de la columna con el primero. Esto se puede arreglar, me parece interesante, o sea, les voy a mostrar cómo se arregla, por ahí no es lo más interesante de ver hoy, pero hay todo lo que maneja lo que son los comandos de Power BI se maneja desde algo que se llama Power Query, que te permite a vos editar a nivel o programar ciertas cosas para que pasen otras, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe, por ejemplo, vos querés solucionar esto y no encontrás ningún botón que te permita hacerlo, te podés venir al editor de consultas, que básicamente lo que hace es mostrarte cómo se levantó esa base de datos desde que vos decidiste vincularla y todas las cosas que, digamos, todos los procesos a los que vos sometiste esa base de datos. Se abre un editor de Power Query que se llama, que es así, que es una ventana emergente que aparece, donde tenemos la misma base de datos, pero más opciones. Un tipo de opción, fíjense que es usar la primera fila como encabezado. Si yo aprieto esta opción, y me parece interesante, no le den pelota a esto del Power Query ahora, pero me parece interesante que les quede grabado por si tienen algún problema durante el datatón. Fíjense que ahí ya obtuve los títulos como quería y puedo cerrar y aplicar el editor de consultas y ya vuelvo a lo que es el software Power BI y la interfaz normal, ¿no? Entonces, fíjense que le damos un segundito para que cargue este cambio en el modelo y una vez que se carga, fíjense que esto pasa a cambiar. Tenemos nombre de vendedor, zona de venta, en lo que sería la base de datos ventas por zona, y en ventas por fecha tenemos nombre del vendedor, monto de venta y fecha de venta. Bien, antes de seguir con la otra parte, voy a leer un segundo los comentarios a ver si hay... leí por ahí, alguien preguntaba si estaba el archivo. No está, pero va a estar. Me pareció que lo que más valía la pena ahora era tratar de observar cómo funciona y después que ustedes agarren con el tablero en blanco, carguen los archivos y hagan todo lo que hicimos nosotros y se fijen después si les queda igual, porque también voy a subir el archivo este terminado cuando termine el workshop. Me olvidé cómo ver los mensajes. Con messages. Bueno, hagamos así. Si quieren, todas las consultas que me dejen en el chat las leo al final. Y si hay algo así urgente que no pueden seguir si no se responde eso o que quieren saberlo ya, se desmutean y me hablan, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, hasta ahí lo que serían datos. Estoy suponiendo que vamos a trabajar con dos bases de datos. Puede ser que trabajen con una sola. Sí puede ser un poco más de Zoom, creo. Si necesitan trabajar con el Power Query, depende. Puede ser que lo necesiten. Igual quédense tranquilos que si todo eso que puedan llegar a necesitar, va a haber tutores y les van a dar una mano con todo eso. La idea es entender que hay algo más que lo que está acá
y siempre se puede ir a ese editor para poder trabajar sobre los botones que no encuentran y hacer alguna transformación. Entiendo que sí, podés iniciar también con tu mail personal. Aunque no tengas, dale con el de FIBA, seguro con el de FIBA podés, pero de cualquier manera el desktop es gratis, así que con el personal vas a poder. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, nos vamos a la pestaña de modelo. Esta pestaña nos vamos solamente si tenemos más de una. Ahí leí que había uno que no podía ingresar. También pueden igual trabajar con el tablero sin iniciar sesión, o sea, no es algo que lo tengan que hacer al principio. Igual después al final lo vemos. Saben que no sé si puedo hacer zoom. Estoy pensando. Sí, le mandé control más como internet, pero no, parece que no. Estoy pensando. Ok. No, lo que podemos hacer es. Sí, muy complicado. Para que. Voy a correr esto acá un segundo. Voy a pasar un monitor un poco más chiquito, que es el de la compu, y seguramente ahí vean un poco mejor. A ver. Ahí se ve un poquito más grande. Bien, perfecto. 10 puntos. Bueno, supongo, ahí, ya el que no ve ahí estamos en un problema. Va a tener que hacer un control más sobre la grabación porque me mataron. Ahí ya no sé cómo agrandarlo. Pero bueno, supongo que ahí se ve mejor. De cualquier manera voy relatando todo por si queda alguna duda. Si terminamos con la parte de datos, como les contaba, si ustedes tienen una sola base de datos en el Datatón, ya a partir de acá, de la pestaña de datos, nos podemos ir derecho a la pestaña de informe, que es en la que vamos a trabajar sobre la visualización. Pero si vos tenés más de una base de datos, es importante entender cómo están relacionados esos datos, porque el programa lo que hace es generar lazos entre las distintas bases de datos. Entonces, cuando uno ejecuta acciones sobre un feature o sobre una de las columnas, las relaciona directamente, entonces podés traer información de otras bases de datos. Rápidamente, como para tener una idea de nomenclatura, básicamente cada columna tiene un título, un nombre, como si fuese una clave, a la que le llamamos feature, ¿no? O característica. El nombre del vendedor es una, monto de venta es otra, fecha de venta es otra en este caso. Y si abrimos las ventas por zona, nombre de vendedor es una y zona de venta es otra. Entonces, si nos vamos a la pestaña de modelado, fíjense que nos aparece, olvídense de la parte de propiedades, nos vuelve a aparecer lo que son los campos y aparecen las dos bases de datos, ventas por fecha y ventas por zona. Fíjense que tenemos cada uno de los features o de las columnas, los nombres, en cada una de estos cuadros que vienen a ejemplificar la tabla solamente teniendo en cuenta sus claves, ¿no? Entonces, como el programa tiene un sistema de reconocimiento automático de nombres en las distintas columnas, puede generar una asociación entre nombre de vendedor y nombre de vendedor. Pero supongamos que las bases de datos vienen de personas distintas o de áreas distintas de una empresa que le ponen distinto nombre a lo mismo, ¿no? Uno le pone nombre-vendedor y el otro vendedor-nombre. Supongamos que ahí estoy eliminando la relación, porque en ese caso no me la reconocería el programa. Uno lo que hace simplemente es arrastrar el nombre del feature que está correlacionado hacia el que está correlacionado en la otra tabla y soltar. Entonces ahí automáticamente se levanta una ventana emergente
se genera una relación. Esa relación, como ustedes se imaginan, puede no ser, digamos, existen distintos tipos de cardinalidades. Yo ahí con clic secundario, propiedades, abrí lo que es la edición de la relación y fíjense que te permite ver de las dos tablas que estoy relacionando, por qué columna las estoy relacionando y especificar un tipo de cardinalidad. Yo ahora no voy a entrar en detalle de lo que son las cardinalidades, pero si uno quiere entender bien tipos de relaciones más complejas, tendría que estudiar qué tipo de cardinalidad hay. Ahí veo que alguien me hace un comentario de SQL. Yo no manejo mucho SQL, pero entiendo que sí está muy relacionado a la parte de cardinalidad. Ahí no llego a leer las preguntas. Si quieren, desmutense y pregúntenme. Vanela, ¿a qué llamás diagrama ER? O esquema relacional. Vanela, no sé si me están escuchando ahí, sí. Ahí va. Básicamente en el datatón van a tener ustedes una o más bases de datos y no van a saber. O sea, la idea es que la relación, si es que la hay, la encuentren. Pero entiendo que va a ser implícita, como en este caso, ¿no? No es que tienen que tener un conocimiento específico de la industria que si no lo saben no van a poder resolver el problema. No se preocupen por eso porque va a ser algo que se puede sacar, no se preocupen. Vamos a ponerle varios a varios en este caso, vamos a activar la relación, nos sale un warning. Dejémoslo de lado por ahora, lo que me importa es saber que está relacionado nombre de vendedor con nombre de vendedor. Cuando me paro acá, veo que las dos están relacionadas y ya sé que puedo relacionar nombres de vendedor de la tabla ventas por fecha con un feature de otra tabla que está relacionada, como por ejemplo zona de venta. Hasta ahí lo que sería datos y modelado o modelo. Ahora vamos a pasar a lo que es la pestaña de visualización. Ahí había uno que se quejaba que era mucho base de datos. Bueno, ahora ya dejamos de lado eso y empezamos con la parte de visualización propiamente dicha, que es la primera pestaña de Power BI, ¿no? Hacemos un paneo rápido. Básicamente en Power BI tenés todo en esta barra lateral izquierda tenemos estos tres tipos o estos tres niveles de análisis de la visualización. Ya hablamos de dos, vamos a hablar ahora de informe. En esta barra horizontal inferior tenemos distintas páginas donde uno puede generar distintas visualizaciones. En la barra superior es una barra de tareas donde tenemos inicio, insertar, modelado. Ahora vamos a entrar a verlo un poco más. Pero eso es básicamente como los distintos paneles que tiene el Excel. Y esto sí es algo único o algo más particular de Power BI, que es los paneles laterales derechos, que son campos, donde tenemos las bases de datos y justamente a lo que nosotros llamamos hoy claves o features, se le llama campos en Power BI. Después tenemos las visualizaciones, que vamos a hablar largo y tendido de eso. Y después, por último, tenemos los filtros. Entonces, supongamos ahora, quiero ver que no me esté... perdón, quiero ver seguir la hoja de ruta más o menos. Estamos con datos, modelado, bien, creando visualizaciones. Entonces, vamos a hacer una prueba rápida. Supongamos que lo que queremos ver es cómo venden estos muchachos, ¿no? Decís, los tipos de visualizaciones que yo tengo, como ya les había dicho antes, en el primer taller, en el taller de storytelling, uno aprende a ver qué es lo que quiere generar en la persona que lo está escuchando, en la persona que recibe estos informes, estas visualizaciones, y en base a eso decide qué tipo de visualización va a ejecutar. Supongamos que yo sé que quiero construir un diagrama de barras y quiero hablar de ventas, ¿no? Entonces, si yo aprieto, por ejemplo, este gráfico de columnas, fíjense que la primera línea son todos gráficos de columnas. Tenemos gráfico de barras apiladas, gráfico de columnas apiladas, sería lo mismo intercambiando el eje X por el Y.
gráfico de barras agrupadas y columnas agrupadas, y después tenemos gráfico de barras 100% apiladas y gráfico de columnas 100% apiladas. En el segundo tenemos todas variantes de lo que son gráficos de línea. Después en el tercero tenemos gráficos de cascada, gráficos de embudo, scatterplots, gráficos de torta, el tree map, que por ahí está un poco más de moda. También tenemos mapas, tenemos medidores tipo cuentakilómetros para reflejar el cambio de algún KPI o el rendimiento de algún proceso. Y bueno, tarjetas y además tablas, ¿no? Si uno quiere mostrar una tabla sería lo más simple. Es más, supongamos que queremos arrancar por una tabla. Decís, bueno, aprieto la tabla. Ya elegí la visualización. Obviamente la visualización en principio está en blanco. Si uno agrega columnas, vamos a ir configurando de qué manera la queremos armar. Supongamos que lo único que sé yo es la base de datos que tengo y quiero evaluar lo mismo en ventas por fecha. Bueno, le voy a poner como se había armado antes. La primera columna va a ser nombre del vendedor. Ahí vemos que está cargando. Ahí lo que hice simplemente es arrastrar el feature al lugar. Esta zona de compilación, digamos, de lo que es el objeto visual, obviamente va a ser distinta para cada objeto visual porque tiene distintos inputs. Entonces, si yo agrando, acá está súper chico, no sé por qué razón, con ese modo de enfoque uno puede agrandar y hacer hincapié en lo que está trabajando en ese momento. Fíjense que me aparecen los nombres de los 4 vendedores, ¿no? Si yo después le agrego monto de venta, abajo, piensen que lo estoy agregando a las columnas. Entonces, el primer campo columna va a ser nombre de vendedor. El segundo campo columna va a ser monto de venta. Ahí se empieza a refrescar y me aparece cada uno de los vendedores el monto de venta. Si yo esto le cambio el orden y le pongo primero monto de venta y después nombre de vendedor, nada, es completamente personalizable, eso lo pueden manejar como ustedes quieran. Como alguno habrá observado, ya me aparece un total que no pedí. Bueno, hay muchas cosas así que aparecen por defecto, ahora vamos a ver cómo las trabajamos. Pero en principio me parece interesante que se lleven el concepto de agregando distintos campos, uno puede llegar a ver lo mismo que tenía en la base de datos. Fíjense que yo tiré directamente fecha de venta a la parte de columnas y ya tengo una generación de información con respecto a la base de datos. ¿Qué es esta desagregación? ¿Por qué me aparece año, trimestre, mes, día? Bueno, cuando Power BI reconoce que hay un campo que es de tipo fecha, le realiza un trabajo directamente. Fíjense que si ustedes vienen a campos, tenemos campos normales que Power BI no los identifica como nada y no les pone ningún tag, ninguna categoría. Y después tenemos distintos tags, que es cómo identifica Power BI. Por ejemplo, montos de venta identifica que son números, que es un tipo de columna numérica. Entonces me pone el símbolo de sumatoria, como diciendo, y un ejemplo de eso es que me tiró un total abajo de monto de venta, ¿no? Y abajo de año no me tiró el total de la suma de años, porque no tiene sentido. Bueno, eso es porque están ingresados los datos de una manera tal que el programa entiende con qué atributos voy a hacer operaciones y con qué atributos voy a hacer, por ejemplo, filtros de tipo fecha, ¿no? Como es el atributo fecha de venta. Bueno, como les decía, Power BI identificó con el tipo fecha a la columna fecha de venta, al atributo fecha de venta, y automáticamente me tira la opción de descomponer esa fecha en año, trimestre, mes y día. Fíjense que nosotros originalmente teníamos toda digamos, un texto que decía, no sé, 5 de febrero de 2022. Si yo quiero descomponerlo, ya sabemos que por año y por trimestre no tiene sentido, porque si volvemos a la base de datos, no hay ninguna venta que no haya sido este año ni haya sido el primer trimestre. Entonces, como bien les debe haber mostrado Tanque el taller anterior, para no ser redundantes en la información que estamos dando, tratamos de minimizar la cantidad de información que no aporta valor. Entonces, si yo aprieto una cruz en año, se elimina ese detalle año. Si yo aprieto una cruz en trimestre, se elimina ese detalle trimestre. Entonces paso a tener, para cada transacción, fíjense que no hay ningún tipo de agrupación acá, el mes y el día en el cual se vendió. Bien,
Hasta ahí lo que sería una tabla. Claramente ustedes no quieren armar tablas porque si no las hubiesen hecho en Excel. Después si tienen alguna duda la podemos ver en particular. Voy a apretar volver al informe porque la voy a dejar armada por si alguno después la quiere utilizar como base de partida para algo. Supongamos que me voy, o sea, yo tengo armado dentro de lo que son las visuales, tengo armado esta tabla en una hoja de papel, supongamos, o en lo que sería una sección de este tablero, y si aprieto fuera de esa visualización, ya me puedo ir a componer otra visualización. Obviamente la idea es armar algo estético con una forma de tablero o de presentación, que después pueda ir a PowerPoint y lo pueda presentar. Me voy y digo, ok, quiero ver cómo estuvieron vendiendo. Esto no me dice nada, para mí esa tabla me abría en un Excel y no me complicaba. Quiero ver en un gráfico, por ejemplo, vamos a seleccionar este que es de columnas agrupadas, cómo es el rendimiento de los vendedores. Entonces, ¿qué me aparece en la parte de compilación de un gráfico de barras? Bueno, lo primero es, y como decía al principio, tener en la cabeza qué es lo que quiero ver y después venir a ejecutar. Si no, empiezan a pasar cosas raras. En el eje X, yo, por ejemplo, puedo querer ver cuál es el vendedor, porque recordamos que las barras son verticales. ¿Con qué distancia, qué magnitud le quiero dar a las barras? El monto de venta. Entonces, mi eje X va a ser el vendedor y mi eje Y va a ser el monto de venta. Entonces, todavía no tocamos la segunda base, tenemos la primera nomás. Si vos ponés el nombre de vendedor en el eje X y vos ponés el monto de venta en el eje Y, vamos a hacerlo en zoom, fíjense que te aparece por nombre de vendedor la cantidad de ventas, ¿no? Y acá hay un montón de cosas que eligió el programa por mí. Por ejemplo, la unidad, por ejemplo, el orden. Quizás yo quiero ordenarlos alfabéticamente, o sea, parece intuitivo querer ordenarlo de mayor a menor, pero quizás lo quiero ver de menor a mayor. Y ya me aparecen configuradas las barras. Antes de pasar a la personalización del gráfico, me interesa que vean que hay más campos. Por ejemplo, el campo de leyenda a mí lo que me permite es agregar una categoría más de información. Supongamos que yo quiero ver no solo cuánto vendió cada uno de los vendedores, sino que también quiero ver por mes en qué momento lo vendió. Bueno, lo que puedo hacer es agregar la fecha de venta directamente en el campo leyenda y me va a aparecer toda la... A ver. Bueno, si hago eso, el programa está entendiendo directamente que yo quiero ver, por ejemplo, García vendió el 3 de enero 97.000 pesos, el 7 de febrero 30.000 y el 25 de marzo 20.000, ¿no? Me lo separo así, de esta manera. Supongamos que yo lo veo esto y no me gusta, que lo que me propone el programa no me gusta. Me puedo ir directamente a lo que es la descomposición en jerarquías de las fechas y voy a tener un campo nuevo, diferenciado, como si fuesen distintas features de la base de datos original, por cada una de estas jerarquías de fecha, ¿no? Año, trimestre, mes y día. Entonces, supongamos que yo quiero ver solo a nivel mes, es decir, quiero saber cuánto vendió García en cada mes, pero si tengo dos ventas el mismo mes, no me interesa diferenciarlas. Bueno, puedo ponerlo acá en leyenda y van a ver que ya el gráfico es distinto. ¿Por qué? Porque si bien García es el que más vendió, por ejemplo, mes a mes viene cayendo en ventas. De hecho, en enero vendió más que en febrero y en febrero vendió más que en marzo. Se está desplomando. Martínez, por ejemplo, tuvo un buen marzo, pero tuvo un muy mal febrero y por lo menos vendió en abril, es el único que vendió en abril. Y puedo empezar a sacar conclusiones distintas, ¿no? Ahora, vamos a ver todo lo que es la edición de este tipo de gráficos, pero antes de eso quiero terminar de ver lo que es la compilación, que me parece que es lo más interesante teóricamente. Supongamos que yo sé que me gusta este gráfico y me gusta este nivel de agregación, pero en realidad yo este ranking lo quiero por mes. Uno lo que pensaría que puede hacer es copiar y pegar este gráfico tantas veces como meses tengo, y lo podría hacer. Pero otra manera que me propone este tipo de visualización es ver en múltiplos pequeños, en función de alguna feature, la misma información. Entonces, si yo sé que quiero ver esto, pero tantas veces como meses tenga, puedo volver a lo que es la fecha de venta, poner los meses como múltiplos. Bueno, no sé qué pasó, ya me confundí. Poner los meses como múltiplos pequeños
y automáticamente el programa me separa en enero, febrero, marzo y abril cómo fueron las ventas. Entonces, García, sé que vendió casi 100.000, esto ahora vamos a ver cómo retocar todos los ejes, casi 100.000 en enero, después vino y vendió 30.000 en febrero, 20.000 en marzo y no vendió nada en abril, el único que vendió en abril es Martínez. Y tengo una visualización para cada mes. Hasta ahí lo que me parece lo más interesante de ver. Hoy cuando hablábamos, por dar un ejemplo de visualización, hoy hablábamos de decir, bueno, ¿cuánto vendió cada uno por mes? Y agregamos una leyenda que nos mostraba de esta manera, pero quizá uno lo que quiere ver es el total y ver la proporción, entonces puede cambiar un gráfico de columnas agrupadas por uno de columnas apiladas y ver, por ejemplo, algo más así, donde sigo manteniendo a simple vista quién es el mejor vendedor. Nada, eso ya es un poco más de meterse digamos, cómo a uno le gusta visualizar y está más relacionado con la clase 1. En internet hay un montón de información. Mi idea es ir un poco menos que eso. Y ahí como agrupás por mes, ponele de esta manera. Mirá, yo tiré leyenda de vuelta así, pero en realidad, si yo saco esto y solo tiro mes, taca, tengo por mes. ¿Sí? Buenísimo. Esto, si quieren, es más, si por ahí un montón me mandaron consultas así, justo ahí miré la cámara y lo vi. Anótenselas y después me las comparten, así lo vemos. Dudas van a tener 1000. No tienen que llegar al datatón con todas esas dudas respondidas. Yo creo que lo mejor de todo es irlo viendo con distintos compañeros, con sus compañeros de grupo y con los tutores. Y no hay mejor maestro para esto que la práctica, así que quédense más que tranquilos que si entienden los conceptos, después las visualizaciones salen. Entonces, hasta ahí lo que sería el campo visualizaciones, ¿no? Donde me parece interesante que se lleve el concepto de que cada tipo de visualización va a tener distinta configuración del compilador, ¿sí? O sea, este eje X, eje Y, leyenda, hay gráficos que no tienen leyenda, hay gráficos que tienen un solo eje, depende. Ahora, eso es solamente la primera parte de la visualización. Como decíamos hoy, ¿quién eligió que sean 150.000, 100.000, que estén puestos los nombres de esta manera? Bueno, si ustedes vienen a esta parte, que se llama dar formato a su objeto visual, literalmente lo que pueden hacer es, como cuando hacen doble clic en el gráfico de Excel, ir editando parte por parte, todo el gráfico. Por ejemplo, si uno viene al eje X, tengo este eje, tenés el tipo de fuente, eso los dejo para jugar después, el color de la fuente, altura máxima del área, acá cuando no sabemos lo que es, podemos jugar con estas cosas. No siempre resulta en algo que esté influyendo porque no siempre tenemos toda la densidad de datos necesaria para que todos los campos de edición estén disponibles, pero siempre prueben, inventen. Tiene control Z el Power BI, así que estamos salvados en ese punto. No les recomiendo hacer abuso del control Z porque si es lento para cargar base de datos, no le digo para tirar un control Z. Pero bueno, nada. Tenés después también lo que es el título del eje, por ejemplo, acá está puesto automático, pero si yo quisiese poner empleado, porque me pide alguien que lo presente de esa manera, le puedo poner empleado. Estilo, mostrar solo el título. A ver, llegué a leer algo de un campo más que quisiera analizar. Si querés, desmuteate y lo vemos ahora. ¿Qué sería un campo más? ¿Poner dos campos en el eje X? ¿Y cómo sería? ¿Un campo concatenado o un dato más en Y? No te sigo ahí. Ah, vos decís dos eje Y, por ejemplo. Decime si te estoy entendiendo. Sí, dale, ahora lo vemos. Termino con el eje X y vamos a eso. Nada, entonces, como les decía, título le pueden hacer lo que quieran, le pueden poner escala de colores al título, ahí tienen para jugar un montón. Ahora, como yo tengo un solo dato que es ventas, parece un solo eje Y. Si yo acá, en esta parte, estuviese armando, en vez de un gráfico de barras,
un gráfico de líneas y tuviese, por ejemplo, el monto de venta, que estamos alrededor de entre, no sé, 50.000 y 150.000 pesos, por ejemplo, pero también quisiese ver la cantidad de transacciones que hizo cada uno, yo ahí tendría que trabajar con dos ejes. Si ustedes agregan abajo de eje Y, en este no nos va a dejar porque es de barras, pero si en uno de líneas, y ahora capaz que después lo hacemos si nos queda tiempo, agregamos un segundo campo, automáticamente el programa me genera otro eje y yo los puedo editar por separado. Ahora, es más, lo vamos a hacer. No quiero que quede eso vacío, así que lo vamos a hacer. Pero bueno, volviendo a lo que es edición, tengo para editar lo que quiera. Por ejemplo, no me gusta que se vea la leyenda porque es obvia, en este caso creo que suma, pero en un caso que fuese obvia la puedo eliminar. Si la prendo, puedo elegir en qué posición la ponemos, no sé, inferior izquierda, cualquiera estoy tirando, ¿eh? Eh, Superior izquierda, ¿por dónde quedó? Ahí está. Inferior izquierda se fue para abajo. No sé. Superior, derecha. Vamos a dejar esa ahí. Puedo cambiar también el texto y el título, que sería qué dice cada una de las etiquetas y qué dice la leyenda. Eh, Después podemos editar también las columnas, podemos elegir distintos colores para cada uno de los meses. En algunos casos podemos elegir también una función que nos dé un degradé de colores, por ejemplo, si poner en verde lo positivo, poner en rojo lo negativo. Y alguna que por ahí está un poco mejor, podemos agregar etiquetas de datos, esta es una que se usa bastante. Ahí, por ejemplo, tenemos una etiqueta de datos que agrega para cada uno de los meses la etiqueta. Si, por ejemplo, quiero trabajar específicamente en una, por ejemplo, digo febrero, quiero que esté con fondo, por ejemplo, para que se vea mejor, porque el color que elegí no está tan bueno. Fíjense que todos los valores de febrero, que será, ahí el fondo no se nota. Aunque en un segundo. Me voy a cambiar el color a febrero para que se note. Fíjense que si febrero fuese bien clarito, se notaría mejor. Fíjense que ahí lo que hice fue ponerle fondo a la etiqueta, como para darles un ejemplo igual. No sé hasta qué punto. Me parece bueno que quede grabado igual por si lo quieren hacer después y me ven a mí en 4x y por ahí lo encuentran. Pero si yo le saco lo de fondo, no tiene fondo y es una etiqueta normal, como las demás, ¿no? Lo interesante acá es que puedo trabajar cada una de las etiquetas por separado, por ejemplo, febrero, la verdad, o todas, en caso de que quiera cambiar algo, no sé, no creo que sea muy útil, pero si lo quisiese ver en vertical, lo puedo poner en vertical, en todas juntas. Después puedo trabajar sobre los valores, como yo les había dicho, me elige el 1000. Bueno, el 1000 es una convención del programa y lo elige porque entiende que es la manera más clara de verlo, pero si yo lo quisiese ver, por ejemplo, sin ningún tipo de tag, me aparece directamente la unidad. No sé por qué lo querría hacer, pero si quisiese verlo en millones, también lo podría ver en millones. Pero, claro, como no le puse coma, también junto con esto, con este seleccionador de unidad, viene el seleccionador de comas, ¿no? Si yo le pongo 5 posiciones decimales, seguramente ahí sí tenga más sentido hablar de millones. Si le pongo ningún tipo de unidad y vamos a ver el número crudo, no tendría sentido ver 5 posiciones decimales. Bueno, hasta ahí lo que sería un poco la edición de. Esta es una segunda etiqueta que se llama total de etiquetas. Supongamos que no me interesa ver el agregado mes a mes, perdón, no me interesa ver el detalle mes a mes, sino que quiero ver el agregado. Bueno, puedo venir acá y apago la etiqueta de datos, que directamente, etiqueta de datos lo que hace es ir por cada tipo de campo, ¿no? Vos tenés acá el campo enero como leyenda, entonces, pum, te tira un dato por leyenda. Perdón, un dato por categoría dentro del campo de la leyenda, ¿no? Total, te tira directamente el total. Ahí tienen para jugar también. Bueno, el fondo de área de trazado le podría poner, no sé, una imagen si quiero, corporativa, o cambiarle el fondo blanco. La última, dentro de general, y ya cuando estás editando más el documento, para entregar, por ejemplo, es más la parte, vieron que vos tenés siempre en Excel cuando estás armando un gráfico, como tenés toda la parte de números y datos y también tenés la parte de edición. Bueno, podés cambiar el tamaño, el alto y el ancho, la posición, el título directamente de todo el gráfico. Fíjense que si ustedes vuelven a ver lo que es todo el gráfico, te aparece un texto genérico. Uno podría ponerle gráfico 2, por ejemplo.
cambiarle el título. Ahí va, gráfico 2. Y ahí queda. Obviamente lo podemos centrar también. Y bueno, elegir algún formato, qué sé yo. Ahí tienen como bastantes cosas para jugar. No quiero que perdamos tampoco tanto el tiempo con esto. Podemos cambiar, voy a volver a agrandarlo para verlo, pero podemos cambiar también, bueno, un montón de cosas. Lo que sí me interesa mostrarles es una herramienta que tiene de análisis. No sé si está tan buena por ahí en el gráfico de barra, vamos a verlo, pero uno podría agregar líneas de constante, líneas de promedio, alguna proyección muy, muy básica, como alguna regresión simple. Eso está bueno por ahí cuando uno hace un scatterplot. Vieron el gráfico que relaciona mediante puntos dos variables con ejes ortogonales. Nada, básicamente, si uno viene y dice, bueno, agrega una línea de constante, por ejemplo, puede ser el piso que uno le pide a un vendedor para empezar a cobrar arriba del máximo una comisión, por ejemplo, ¿no? Ánquenme, línea de constante. Ahí va. Por ejemplo, supongamos que si el tipo no vende arriba de los 70.000 pesos por cuatrimestre, queda fuera del cobro, ¿no? Entonces, bueno, le puedo trazar una línea de, de constante con un color, determinada transparencia, dependiendo de esto, es todo más a gusto, digamos, y está muy relacionado con la primera clase. Ceballos quedó afuera, sí, eliminado, la verdad que tuvo un cuatrimestre jodido, anduvo con la cabeza en cualquier lado y no llegó a lo esperado. Pero bueno, como ustedes se imaginan, cuando agarran una base de datos, como va a ser el caso de Lotatón, que no conocen y no, o sea, por ahí es una industria que les es muy ajena, creo que está buenísimo, es el caso más divertido de todos. Creo que lo mejor que pueden hacer es estudiar bien la base de datos, el CSV o el Excel, leer todos los campos que tiene, hasta debería escribirlos a mano y tratar de jugar a armar gráficos y correlacionarlos y ver qué sale, ¿no? Obviamente, cuando ya tengan una idea, ahí sí se pueden ver los detalles de qué colorcito quiero que tenga, la paleta, ¿viste? Si es pastel o no es pastel, todas esas cosas que nos gustan a todos. Pero bueno, básicamente, en lo que es la pestaña visualizaciones, podemos ver todo lo que es la edición de antes de que me olvide, perdón, que vaya y venga, vamos a armar un gráfico con dos ejes, ahí a pedido del compañero, ahí hice clic afuera, porque si yo llego a hacer clic teniendo seleccionado este gráfico, aprieto esto, ¿qué pasa? Pumba, me rompa el gráfico que tengo hecho y me lo cambia del estado original a este. Y como se imaginarán, sale cualquier cosa. Así que vamos a hacer lo que no hay que hacer y hacemos un control Z. Volvemos a lo que es el tablero y vamos a hacer un gráfico un poquito más grande de líneas, donde, por ejemplo, lo que uno puede querer ver es, a medida que pasan los días, en el eje X, cómo se fueron dando las ventas, ¿no? Estoy pensando qué segundo eje le podemos poner. Le podemos poner, por ejemplo, monto de venta en el eje Y. Y fíjense que ya me apareció otro compilador que es el eje Y secundario. Bueno, esto como es una base hecha así nomás, no tendría ningún sentido que la venta de nuestra empresa sea así, o espero que no. Pero bueno, sería un gráfico que nos muestra día por día hablar de esa R y esa PAI. No sé si no me queda grande. Ahí leí un comentario que me dio miedo. Voy a hacer de cuenta que no lo leí un rato. Sí, no, podemos hablar de las extensiones también. Es algo que es accesorio a esta charla, pero lo podemos hablar después. Bien, mánquenme un segundo. Acá sí hay algo que creo que vale la pena verlo. Fíjense que si ustedes le ponen fecha de venta por día, está considerando el número del día. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una venta el 2 de febrero y una venta el 2 de marzo, va a poner las dos sumadas dentro del número 2, porque está considerando ventas entre el día 0 y el último día que encuentra, que estimo que es el 25. Si vemos esta tabla acá, vemos que el número más grande que hay es el 25. Muy bien. ¿Cómo cambiar eso? Si vos te vas al eje Y, valores,
Un segundo. Perdón, eje Y no, era el eje X, el horizontal. Yo ahora lo que tengo es un tipo continuo, ¿no? Lo que me dice es, dentro del campo día, agarrar cada día como si fuese un número, pero un número en el sentido de que puedo sumar el 2 de enero con el 2 de febrero, puedo considerarlo todo como si fuese 2. Que estaría bien, si yo quiero ver históricamente cuánto vendo un 2, el 2 de cada mes, me podría servir. Pero yo en este caso no quiero un eje continuo, quiero un eje categórico. ¿Qué significa categórico? Categórico significa que cada individuo que forma parte de ese eje es diferente de los demás. Entonces, si yo le pongo categórico, fíjense que automáticamente... bueno, ahora tengo un segundo problema, no es el ejemplo más didáctico, pero si vuelvo a lo que es el compilador, si yo solo dejo días, estoy perdiendo la información de mes. Entonces, agrego la información de mes, no sé si se puede hacer de esta manera. Un segundo. Yo agrego mes, pero no quiero ver solamente mes, vamos a hacer así. Agrego toda fecha de venta al eje X. Y empiezo. Año dijimos que no agregaba valor. Trimestre dijimos que no agregaba... soy un burro. Abril está en el trimestre 2, por eso aparecen dos valores acá. Pero bueno, supongamos que a efectos prácticos tampoco me sirve tanto ver esa diferencia, porque no se vendió casi nada en abril. Así que supongamos que no me interesa ver trimestre. Si uno viene a mes, ahí sí empiezo a tener todos los meses separados. Banque un segundo que esto cargue. Lo voy a abrir también, así lo vemos bien. Pero ¿qué pasa? Yo quiero ver no solo esta apertura, quiero ver día por día. Entonces, aparece un botón acá que se llama Explorar en profundidad, que es muy útil cuando uno utiliza fechas, que me permite hacer un doble clic. Si yo pongo Explorar en profundidad, aunque me cargue, está gustando esto. Bien, ahí está. Cuando yo agarré y abrí todos los... Le puse categórico y además abrí todo el nivel de profundidad de un gráfico. Fíjense que lo voy a abrir para que se vea un poco mejor, está muy chiquito. Uno deja de tener días por separado, meses por separado, y empieza a tener la conjunción de día con mes, ¿no? Ahora, el 3 no es lo mismo si es de enero o de febrero, sino que pasa a ser el 3 de enero y el 3 de febrero separados. Entonces, básicamente ahí tengo día a día cuántos son las ventas. Voy a hacer una prueba, a ver si podemos poner un eje secundario, que en vez de ser, fíjense que yo acá cargué monto de venta en el eje Y, y automáticamente me hizo la suma. ¿Por qué? Por esto que hablábamos antes de que Power BI asigna un tipo de dato a cada base, o sea, a cada feature de cada base de datos que yo subo, Power BI le asigna un tipo de dato. Entonces, como asignó numérico al feature ventas, directamente me muestra la suma. Pero yo quizá lo que quiero ver no es la suma, sino puede ser cualquier cosa, el promedio, el mínimo, el máximo. En este caso, supongamos que yo quiero ver en un eje cuánto estoy vendiendo, en suma, digamos, cuánta plata me entra, pero en otro eje qué cantidad de transacciones se da. Esa cantidad se cuenta como un recuento distintivo. Entonces, lo que vamos a hacer es venir con el campo monto de ventas al eje Y secundario y en vez de pedirle una suma, le vamos a pedir un recuento. Obviamente, si le ponemos suma, aparece lo mismo. Si le ponemos recuento distintivo para que agarre todos los elementos que son distintos, automáticamente, bueno, como no tenemos más de una venta, ahí ya es bastante mala la base, les pido disculpas por esto. Como no tenemos más de una venta por día, lo máximo que se generó de ventas es una venta por día, los días que se vendió, aparece como 1. Pero si yo tuviese muchas ventas en un día y concentración de ventas en determinado momento del mes, este recuento distintivo en segundo eje
me puede ser muy útil. Para... Me preguntaba, ¿cómo se edita ese eje Y secundario? Bueno, lo podés editar igual que el eje Y principal, pero tenés duplicado digamos, el campo de edición, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me interesan en el eje Y principal, que era el de las ventas, solo las ventas que están arriba del canon, ¿no? Que había dicho que era 70.000 pesos. Bueno, le puedo poner un mínimo. Ahí como va, de 70.000. Y fíjense que ya me aparecen solamente las ventas que están por encima de 70.000. También podría llegar a la conclusión de que, sacando el eje secundario, que no resultó ser muy explicativo, los montos de venta los podría, en vez de graficar con líneas, vamos a volver al informe. Supongamos que esto lo achico un poco. Digo, mirá, la verdad que son tan separadas las ventas que no tiene sentido trazar líneas entre las ventas. Podría armar un scatterplot, ¿no? Donde directamente lo que tengo son, para distintas, acá le puedo sacar la fecha. Perdón, un scatterplot no. Acá es un error mío. No, podría quedar así. Bien, hasta ahí lo que serían las visualizaciones. Hay algo más que voy a tratar de mostrar en los minutos que quedan, que es algo que es muy importante en Power BI, sobre todo cuando uno quiere visualizar, que es cómo filtro, o sea, cómo elijo qué es lo que quiero que se vea de todo lo que hay. Supongamos que uno tiene este gráfico, ya está contento con cómo le quedó, lo presenta, y la devolución es, ok, quiero ver un zoom solamente un mes de este gráfico. Uno agarra la base de datos y no tiene, digamos, una base de datos distinta que solo incluye un mes. Para eso existe el campo filtro. Si uno viene a los filtros, automáticamente y por defecto me aparecen lo que son los campos involucrados en la confección del gráfico como filtros, pero me selecciona todos. Ahora, si yo elijo, dame de todos los meses, por ejemplo, marzo, el gráfico se transforma y solamente muestra marzo, ¿no? En marzo hubo dos ventas, el 15 y el 16. Supongo que quiero ver marzo y febrero. Bueno, 2 de febrero, 5 de febrero, 7 de febrero, 15 de marzo y 25 de marzo. Vamos a un ejemplo por ahí un poco más nutritivo. Supongamos que yo estoy mirando este gráfico donde tengo cada una de las ventas, voy a sacar la leyenda, supongamos que esto no me interesa, pero sí me interesa, y dijimos que íbamos a hablar de esto y todavía no hablamos, es en qué zona vende cada uno de estos vendedores, ¿no? Ahí sí vemos el campo zona de venta que está en otra base de datos, pero como yo lo relacioné, no me importa que esté en otra base de datos. Total, uno de los campos que estoy utilizando es el que los vincula, que es el nombre del vendedor. Entonces, por ejemplo, pongo la leyenda, la zona de venta, ¿no? Y ahí cuando cargue, me aparece que García vende en la zona B y que Rodríguez y Ceballos venden en la zona A. Otra manera de ver esto, por ahí un poco mejor, sería armar el gráfico viendo en el eje Y, no, en el eje Y no, perdón, en el eje X. Ese quilombo. Poniendo la zona de venta en el eje Y, X, el monto de venta en el eje Y y el nombre del vendedor en la leyenda, ¿no? Como para ver entre la zona A y la B, qué vendedor es el que más me representa. Esto lo puedo ver también como columnas más que apiladas, agrupadas, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que García es líder en la zona B y que Rodríguez es líder en la zona A. Cosas que no me pueden gustar, por ejemplo, que la B esté antes de la A. Hay un segundo tipo de... Perdón, si uno se va a los tres puntitos de edición de cada gráfico, tiene un nuevo menú que te permite exportar estos datos, que es literalmente solo los datos de la base de datos que aparecen relacionados con este gráfico, me los puedo llevar como una tabla, como un CSV. Después los puedo ver como tabla también. Entonces, con esta teoría, armar tablas, a no ser de que alguien explícitamente las quiera ver, solamente para tener en mente los datos, sería innecesario, porque siempre puedo mostrar cualquier gráfico como una tabla. Fíjense que si yo cliqueo esto, se me abre abajo una tabla que está armado de la siguiente manera. Eje X es la zona de venta,
y la cantidad de ventas por zona de venta, distinguido por leyenda en las columnas, ¿no? 148.000, 97.000, bla, bla. Bueno, vamos a esconder esto porque no lo queremos ver. A ver si voy a quitar, funciona. No, resulta que eliminé el gráfico, disculpas. Volvemos a ver un segundo. Lo que queremos hacer es, a ver esta opción, a ver, diseño vertical, no, acá es peor. A ver, para cómo eliminar la matriz. Ok, en el informe no me va a aparecer la matriz, me quedó en lo que es la visualización grande. Bien. Ahí volví, ya está, se fue. Lo otro que les quería mostrar es que uno puede ordenar desde estos 3 puntos los ejes. Entonces decís, bueno, ok, ¿cómo querés los ejes que estén ordenados? Por la cantidad de venta, es decir, de mayor a menor en función de la suma de ventas sobre esto, o, por ejemplo, por la zona de venta, ¿no? Entonces, si vos elegís por zona de venta y elegís que sea ascendente, ordenando el eje, vas a tener primero la letra A y después la B, ¿no? Entonces, si tuvieses más de 2 zonas, podrías ir en orden. Fíjense, ahí quedó A y B. Con ese criterio también podés ordenar, por ejemplo, en orden alfabético, la leyenda, ¿no? Podés ordenar leyenda. La única leyenda que tenés es el nombre del vendedor, así que podés ponerle orden ascendente. Fíjense que ahora te quedó. Ah, bueno, García Martínez estaba ordenada. Vamos a cambiar el orden para que vean otro. Y ahí nos quedó Ceballos, Rodríguez, Martínez, García. ¿Por qué se reacomoda esto? Y porque vos lo último que pusiste que querías ordenar era en función del nombre de la leyenda. Así, en función de eso, es como el último lee el gráfico y ordena Power BI. Bien, a ver si me estoy olvidando de algo. Hasta ahí todo lo que es graficación. Una cosa más que me parece interesante que vean. Dentro de filtros, por ejemplo, uno lo que podría hacer es agarrar y filtrar por un campo que no está incluido. Por ejemplo, agregamos zona de venta como campo para filtrar y solamente queremos ver las ventas que se dieron en la zona A. Entonces uno filtra, se dio una sola, 21.000, y si solo quiero ver las que se dio en B, todo el resto se habían dado en B para los meses febrero y marzo, ¿no? Todos estos filtros son I, o sea, no son un O. Filtro cuando se cumplen las dos. Bien. Algo que no me metí, o sea, hasta acá lo que sería bien básico de Power BI. Me parece interesante que sepan calcular alguna cosita. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen la venta, pero saben que, no sé, de esa venta ustedes tienen que pagar retenciones por el 30% y les interesa saber cuánto les va a quedar de neto. Saben que esta venta es bruta. Entonces, lo primero que puedo hacer es venirme a monto de venta, que es un campo que existe, que está en la base de datos, y decir, ok, este es, el campo monto de venta es un número entero, no tengo ningún decimal. Lo que voy a hacer es calcular dentro de la misma tabla una nueva medida. Fíjense que aparece nueva medida y nueva medida rápida. Yo voy a armar la nueva medida a mano, porque me parece que es más nutritivo para que lo tengan. Las nuevas medidas rápidas son como una receta hecha para poder armar medidas. Se las dejo porque son más fáciles de ver solos. Si te vas a una nueva medida, se abre lo que sería una nueva área del software que nos permite, como si fuese la parte de editar una celda en Excel. Bueno, esto nos permite editar mediante un lenguaje que se llama DAX nuevos campos. Entonces, por defecto, medida aparece con el nombre medida. Le vamos a poner venta, perdón, vamos a poner monto de venta neto. Y vamos a decir que es igual a 0,7, o sea, supongamos que tenemos 30% de retenciones, 0,7 por el monto. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es llamar a la medida sobre la que queremos afectar, ¿no?
En este caso, esa medida se encuentra en una tabla que se llama ventas por fecha. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, segundo, aquí un segundo. Bien. A ver. Fíjense que ahí se había abierto una nueva pestaña que se llama herramientas de medición, que antes no estaba. Básicamente lo que te permite es... Ok, un segundo. Monto de venta neto. Ahí va. Yo le voy a decir que es... No, es que no es producto. A ver si esto funciona. Vamos a agregar. Aquí un segundo. A ver, monto de venta neto. A ver, capaz estamos subiendo esto. Bien, ahí va. Bueno, que hay un problemita con los decimales. Voy a sacar los totales a la tabla. Bien. Básicamente, lo que hicimos acá fue calcular una nueva medida, es como si fuese un nuevo feature, donde estoy obteniendo el 70% de el monto, ¿no? Todo esto, en realidad, cuando uno quiere ejecutar una operación matemática sobre cualquiera de los campos, lo mejor o lo más accesible siempre es pensarlo primero en papel y después vas a buscarla en Google y seguramente encuentres un código que se inserta donde yo empecé a escribir a mano. Es un lenguaje, por lo general, con el que no estamos familiarizados y nada, tiene como acciones distintas por ahí a otros lenguajes o a las funciones de Excel. Entonces, una vez que sabés lo que querés, venís, lo pegás acá, le pones el nombre que vos quieras. Lo que me interesa mostrar es que podés agregar ese monto de venta calculado para cada uno de los campos y entra a relacionarse automáticamente con todo lo demás. Si vos filtrás, por ejemplo, y decís, ok, solamente quiero ver a García, no es que le tenés que decir a este nuevo campo calculado solamente hacerlo para García o no, no, directamente no te aparecen todos los demás valores y acá te aparece en blanco, sino que directamente entiende que lo tiene que calcular para García. Eso sería calcular desde medidas, que es una manera. El otro tipo de cálculo que se puede hacer es volver a datos directamente sobre la base de datos y decir, bueno, acá en herramientas de tablas puedo agregar una nueva columna donde se despliega de manera similar. Sería básicamente el mismo concepto que una medida, pero lo agrego sobre la tabla, ¿no? Este sería el caso más normal eh, de trabajar en Excel. Entonces, sí, bueno, la nueva columna le vamos a poner columna IVA, me muestra el 0,1
21 del monto de venta. Entonces, no, neto no. El monto de venta. Entonces, aprieto Enter ahí y la columna IVA directamente me calcula cuánto de esto es IVA, por ejemplo. De vuelta, si vuelvo a la parte de informe, puedo agregar directamente la columna IVA abajo de o al lado de lo que estaba viendo, ¿no? Ahora vamos a borrar el filtro este. Y vamos a agregar la columna IVA abajo del todo. Fíjense, vamos a cambiar cómo está armado esto. Y te aparece monto de venta neto. Bueno, acá vamos a ponerle para que quede más prolijo todos los montos al final. Lo desplazar si queda. Pero básicamente, cada vendedor, para qué día, para qué mes. Acá van a ver después que tienen cosas que te facilitan, como por ejemplo ¿vieron las tablas? Puedes ordenar directamente acá sin entrar a los 3 puntitos, como algunas tablas inteligentes de Excel, o vos ordenar por mes. Ahí le pones enero. Fíjense que acá, por ejemplo, algo que suele pasarnos mucho también es, nos queda este tipo de cosas desordenadas, nos queda enero, 3, 15, 13. Y te rompes la cabeza pensando cómo lo puedes hacer. Bueno, te puedes venir acá a la parte de datos. Le puedes poner, ordenar de manera ascendente por mes, lo cual está bien. Y acá le puedes poner, a ver, ordenar por orden ascendente. Te quedó ascendente. Esto lo podríamos eliminar porque son columnas en blanco, pero de momento no molestan. Pero... creo que tendría. Ahí va. Si le doy el orden desde ahí, me juntó la fecha de venta y directamente lo puedo ordenar por cómo se vendió, teniendo en cuenta el día junto con el mes y no por separado. 3, 13, 15. Bien. Uy, siento que nada, hablé un montón o sea, traté de hacerlo lo más básico posible. Me está faltando solamente cómo exportar los datos. En realidad es bastante sencillo. Cuando uno viene a archivo, directamente podés llevarte. Yo lo que más uso cuando el tipo de presentación es un PowerPoint, exportás a PDF de esta manera o puedes poner una visualización por hoja. Se te genera directamente un PDF del informe y ahí sí puedes hacer una captura de pantalla o insertarlo, ¿no? Ahora me va a abrir en el visualizador. Esto es otra cosa. Y ahí te abre directamente en PDF. Eso está bastante feo, pero te abre en PDF para cuando ustedes armen el dashboard del Datatón, directamente lo pueden exportar ahí. Esto es un ejemplo que les traje para que miren, algún ejemplo que hemos hecho en el trabajo, donde puedes tener distintos gráficos de curvas separados en miniaturas por meses. Podés llegar a tener filtros ingresados dentro del dashboard, distintas etiquetas, botones. También podés armar algunos gráficos de barra comparativos con colores. Eso, a medida que vayan practicando, se va a ir viendo. Me parecía interesante que en la primera aproximación más o menos les quede un registro visual de cómo, perdón, les quede grabado en esta conversación cómo enfrentarse, cómo tener las primeras herramientas para poder encarar la base de datos de Datatón. Y nada, de mi parte sería eso, desearles muchos éxitos. Si tienen dudas, mándenme, están viendo ustedes, les copio, mándenme que les copio el mail. Si alguno tiene alguna duda, si quiere charlar ahora, desmutéese, si no me puede escribir directamente lo que prefieran. Les voy a pasar mi mail acá.
Si alguno ya la tenía medio clara con Power BI, seguro se pegó un embole bastante grande. Pero como hay que empezar por el principio, me pareció que estaba bueno aprovechar una oportunidad para arrancar de cero y tener bien las bases. Ahí les pasé mi mail. Gracias por haber asistido. El que se quiera quedar, nos quedamos un rato. El que no, ya queda libre, no se preocupe. Y nada, de vuelta, muchas gracias. Muchos éxitos en el Datatón. Ahí me voy a poner en los comentarios. Bien, ahí vamos a ver entonces. Slicers. Justo encima mostré un caso en el laburo que usamos bastante. Bien, ahí va. A ver. Anda mucho más rápido sin compartir pantalla, así que ese es un punto a favor si alguien lo quiere empezar a usar. Bien, vos tenés acá, por ejemplo, todos los vendedores. Y acá hay una función, un tipo de objeto visual que se llama segmentación de datos. El segmentador de datos es un filtro que aparece adentro de lo que sería el tablero, justamente para cuando uno lo que quiere hacer no es una presentación estática, sino que lo que quiere hacer es una presentación dinámica, ¿no? Entonces, básicamente lo que me dice acá es, ¿cómo quiero yo cortar la información que hay? Por ejemplo, supongamos que vos querés cortar la tabla de la izquierda mediante el vendedor. Le agregás el campo nombre del vendedor al slicer y automáticamente te aparece por defecto una lista. Fíjense que te aparece. ¿Qué tipo de vendedor tenés? Bueno, te aparece en blanco. ¿Por qué? Porque si se fijan, la tabla no estaba recortada, sino que tenía campos en blanco también. Si yo no eliminé los campos en blanco, otra manera de hacerlo para que quede bien es en nombre de vendedor seleccionar todos menos el vendedor en blanco, ¿no? Sería un parche. Entonces, hasta ahí uno lo que tiene es la típica, digamos, yo aprieto acá y toda la información cambia, pasa a tener el vendedor solamente García, ¿no? Si aprieto Martínez, pasa a ser Martínez. Ahí va con un poquito de delay, pero va. Chicha, perdón que Si te pregunte. sí, Ahí, o sea, decís saco los blancos como un parche porque lo podrás haber hecho en la query. exacto. Lo que puedo hacer es cambiar la base de datos Ah, directamente. Sacar los blancos de ahí. Sí. Igual muchas veces se hace así, más que nada por fiaca, supongo, o por no entrar a modificar la query, pero bueno, nada, es una solución. Ahora, esto no es lo que quería ver Wenchi. Lo que él decía es, ok, ¿puedo armar una botonera con esto? La respuesta es sí. Si yo le cambio la orientación del segmentador de vertical a horizontal, automáticamente se configura una botonera. ¿Qué es la botonera que tiene de copado? Si uno le empieza a meter más cabeza y arma un tablero, digamos que, por ejemplo, se actualiza todos los lunes con información con la que reportás a gerencia, directamente un tipo, por ejemplo, puede llegar a ver el rendimiento de cada uno de sus empleados apretando simplemente un botón, ¿no? Entonces aprieta García, es el mismo efecto. Aprieta García y ve solamente García. Aprieta Martínez y ve solamente Martínez. Aprieta García y Martínez y ve los dos. Le aprieta la gomita y vuelve a ver todo. Es como si no estuviese el slicer. Otro tipo interesante, bueno, acá podés cambiarle más cosas, cambiarle las propiedades. Para no entrar en ese detalle por ahí un poco más aburrido, es interesante ver qué pasa cuando el slicer lo hace sobre una fecha. Ahí mejora un poquito. Si vos le ponés, sacás el nombre del vendedor y ahora lo que querés es filtrar de manera dinámica por fecha, fíjate que si lo tenés como un discreto, te va a aparecer así. Vamos a ponerlo, a ver si lo podemos poner como un continuo, no me acuerdo muy bien cómo es esto. Que me toque. Es probable que como tengo solo un ítem de venta por fecha, no me esté tomando el continuo. Me voy a fijar igual. Que te aparezca como la barrita que A ver podés. si... Como, Sí, que quería llegar a eso. A ver si ahí con jerarquía cambia. Trimestre. A ver, un segundo.
Capaz si no los 3 puntitos de la visualización, ¿no? A ver, dame un segundo. Porque no, estoy pensando que. No son Los los tres flechitas, puntitos. flechita al lado ¿Cuál de está? la O. No, menú desplegable, No, esta está tampoco. buena también. Eso cuando tenés poco lugar está bueno, el menú desplegable se usa. También acá te aparece el de buscar, que es algo que está bueno también, a veces no lo ves. A ver, déjame pensar un segundito más. Ah, pero buenísimo, Desplegable. buenísimo que está bueno. Bueno, el segundo, falló un poco el segundo ítem, nos falta el slicer. Igual para el fin de semana, si alguien mira este video en diferido para el fin de semana, pregúnteme, porque lo tengo que tener sí o sí. Lo busco, tengo bastantes hechos, así que lo busco. Buenísimo. Dale, dale. Bueno, 10 puntos. ¿Alguno tiene alguna duda, Necesito. algo? Bueno, cualquier cosa me escriben y nada, muchos éxitos y a los chicos de la organización nos estaremos viendo el fin de.